una sesión con los senadores y el Ejecutivo, del cual le vamos a pedir entonces a la subsecretaria dar cuenta para proceder a la votación. Yo solo agradecer la disposición del Ejecutivo y también de los representantes de todos los senadores, a propósito de que se hizo un trabajo que hoy día cambia, y así lo vamos a ver en el seno de esta comisión, el proyecto originario, en donde hay propuestas que han sido recogidas, por tanto valoramos la disposición y vamos a dar detalles, por supuesto, en el transcurso de esta comisión, no sin antes darle la palabra al senador Proen, que la solicita. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Solamente pedir votación separada de la letra B, número 1, artículo primero, que tiene que ver con los cargos de los clientes libres. Muy bien. Para que tome nota entonces el secretario a propósito de la votación. Bueno, le vamos a dar la palabra a la subsecretaria, solo como antecedente previo, decir que el proyecto originalmente, bueno, mejor le doy la palabra y así vamos avanzando en el tema de la propuesta de la mesa técnica. Tiene la palabra, subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores integrantes de esta comisión, al secretario, a los asesores que nos acompañan. Primero que nada, agradecer la muy buena disposición de todos los integrantes de esta comisión y los equipos técnicos para haber trabajado, como usted bien lo decía, en esta mesa que se constituyó el día 7 de julio. Sesionamos acá en las oficinas del Senado, luego el 8 de julio en la Secretaría General de la Presidencia y durante el fin de semana por vía telemática. Y el trabajo de esta mesa técnica se circunscribió a los 7 tópicos o puntos que a través de la Secretaría fueron propuestos, que básicamente son el establecimiento de un subsidio similar al otorgado en materia de agua potable, dudas formuladas relativas a la bancarización de la deuda, particularmente por Acera, la propuesta del profesor Verdejo de acotar el periodo del PEC 2, creando un fondo para pago de la generadora, el establecimiento de criterios de focalización a los beneficiarios de la iniciativa con foco en las MIPYMES, la determinación del porcentaje asociado a intereses y multas de la deuda de la generadora y que éstas sean absorbidas por estas mismas, y el reajuste del IPC durante el año 2022. Básicamente, el documento va a quedar a disposición de la Secretaría. Para no alargar, voy a referirme a aquellas propuestas de acuerdo que fueron convenidas en cada uno de los puntos. Respecto al establecimiento del subsidio del agua potable, bueno, en primer lugar, dejar establecido que el Ejecutivo desde un primer momento señalizó que, habiendo disposición de hacer esfuerzo en esta materia, no había posibilidad de ajustarse, ¿no es cierto?, al subsidio del agua potable rural, dadas las diferencias, digamos, las deficiencias del análisis que tenemos de ese subsidio y las grandes diferencias que existen entre ese mercado y el de la electricidad. Sin embargo, para hacernos cargo de las preocupaciones planteadas por los señores y señoras senadoras, se plantearon 3 cosas. Primero, que el subsidio, que el aporte de 20 millones de dólares que establecía el Ejecutivo, que originalmente eran contingentes, en este caso se haga explícito que se van a realizar estos aportes hasta 20 millones de dólares. Luego hubo una discusión sobre el tema de la focalización y se llegó a un acuerdo que finalmente, en materia de lo que va a operar para el año 22, no se focalizara, se mantuviera el criterio original establecido en el proyecto de ley, que es hasta el consumo de 300 kWh, sin perjuicio de que, para hacernos cargo, 350, ¿qué dije? 350, perdón. Y que, sin perjuicio de eso, ¿no es cierto?, se crea un nuevo artículo transitorio, quinto, en el que nos hacemos cargo del desafío futuro, y ahí generamos y creamos una mesa integrada por los representantes del Ejecutivo, del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y, por cierto, el Ministerio de Energía, con los senadores integrantes de la Comisión de Energía y Minería del Senado, para evaluar la implementación del beneficio a que se refiere el artículo 3º transitorio, que es este mecanismo con los 20 millones de dólares, así como otras políticas destinadas a hacerse cargo de la pobreza energética y de la protección tarifaria de los clientes regulados pertenecientes al 40% más vulnerable. Se acordó que esta mesa tenía un plazo de 30 días para constituirse y evacuar un informe a más tardar el 31 de diciembre del año 2022, poniéndolo a disposición de las comisiones de Minería y Energía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, se establece, para hacernos cargo, ¿no es cierto?, ustedes saben, el fondo de 20 millones de dólares operado a partir del año 2023, se crea un aporte adicional nuevo de 15 millones de dólares para hacernos cargo, ¿no es cierto?, del alza equivalente a el IPC que sufrirían los consumidores regulados con un consumo mensual igual o menor a 300 kWh. Eso haciéndonos cargo del primer punto. Luego,
En un segundo aspecto, que eran los temas de bancarización de la deuda planteados por Acera, se ajustan dos artículos. Por una parte, el artículo 16 relativo al reajuste de la tasa de interés, que se hace equivalente a lo que es la TPM del Banco Central, estableciendo además la obligación del Ministerio de Hacienda de ajustarla de acuerdo a las condiciones de mercado al momento de emisión del documento. Y adicionalmente se explicita que el documento de pago es un título de crédito transferible y su emisión pasa de ser semestral, como establecía el proyecto original, que era en enero y en junio, a ser mensualmente para generar mayor liquidez. Adicionalmente, haciéndonos cargo de otra de las peticiones que se debatió latamente en la Comisión Técnica, es el tema de las pymes. Se incorpora un nuevo artículo 16 nuevo al proyecto de ley, en el cual se establece la exención de pago del cargo del inciso sexto del artículo 212-13 de la Ley de Servicios Eléctricos para aquellos que acrediten ser micro y pequeñas empresas, de acuerdo al artículo segundo del Estatuto PYME, y que tengan un consumo promedio mensual en los últimos 12 meses hasta 1.000 kWh. Ahí se deja una resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía la fijación del procedimiento para que pueda ser lo más fácil y expedito posible para que pueda impetrarse esta exención, la cual, ¿no es cierto?, se mantendrá vigente mientras se acredite el cumplimiento de los requisitos y deberá llevarse un catastro por parte de la CNE semestralmente actualizado de aquellas personas que empresas, micro y pequeñas empresas que hayan impetrado el beneficio. Adicionalmente, para ser consistente, ¿no es cierto?, y tal como lo explicábamos previamente, se modifica el artículo segundo ampliando, ¿no es cierto?, el límite de recursos contabilizados en la operación del MPC de 1.600 a 1.800 millones de dólares, aumentando por tanto la garantía del Estado. Y finalmente, respecto al Fondo de Estabilización de Tarifas, se hacen dos cosas. Por una parte, se explicita que el monto es hasta el cobro que ahí se establece. En segundo lugar, se explicita que dichos recursos solo podrán ser utilizados para estabilizar las tarifas, de acuerdo a lo que determina el reglamento. Y finalmente, se rebajan los recursos que podrá acumular este fondo de 1.000 millones a 500 millones de dólares, habida cuenta que, como es un fondo rotativo, la idea es que no sobreacumule y, por tanto, llegado ese fondo, no tenga que seguir cobrándose hasta que tenga que llenarse nuevamente. Y nos parece que, tal como se explicó previamente por el representante de la Dirección de Presupuesto, no tenía sentido, ¿no es cierto?, sobreacumular dado el mecanismo del fondo. Esas son básicamente, Presidenta, por su intermedio, los acuerdos alcanzados en la mesa técnica. Nosotros hemos formalizado estos acuerdos vía indicaciones, retirando las indicaciones que previamente se habían formulado y incorporando un solo paquete de indicaciones que ha sido entregado a la Secretaría con su respectivo informe financiero. Ministro Huepes, no sé si quiere agregar algo. Muchas gracias, Presidenta. Solo quiero sumarme, antes de avanzar en esta votación, a los agradecimientos al trabajo en particular de todos los asesores que han trabajado, digamos, bastante arduamente para tener resultados y para llegar a estos acuerdos. Así que básicamente eso nomás quería agregar. Las gracias están por ahí en alguna parte, pero eso, quería saludarlo. Gracias. Muchas gracias. Yo solo señalar que, tal como se ha planteado acá, se hizo un esfuerzo importante en el seno de esta comisión, cuyo objetivo principal era impedir que las cuentas de la luz de las personas y, sobre todo, más vulnerables sean afectadas. La situación económica en que estamos, creo que el esfuerzo del Estado debe ser el máximo a propósito de impedir, como se va a ver en la votación, que se indica, obviamente, y se propone justamente que aquellas personas cuyo consumo sea hasta 350 kWh, que de acuerdo al universo estimado por el propio ministro de Hacienda y el ministro de Energía, llegaría al 90% de los hogares en Chile, quedarían, ¿cierto?, exentos de este alza de tarifa y, por supuesto, también incluso el alza de tarifa a propósito del IPC. Además, lograr, ¿cierto?, que el universo de pequeñas y medianas empresas queden también bajo el alero del no subir sus tarifas, cuyo gasto o consumo también sea hasta 1.000 kWh, lo que implica un universo mayor, del cual nosotros creemos es muy necesario, puesto que los costos de producción, de mantenimiento, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que a propósito de la economía y la situación que estamos cierto, enfrentando, se verían muy afectadas y finalmente, tal como nos decían los consumidores, este efecto económico llega finalmente también a las familias. Por tanto, valoramos ese esfuerzo como, de igual manera, algo que estuvo presente desde el inicio de esta discusión. ¿Por qué no tener un subsidio también a propósito de
la luz eléctrica, un insumo que hoy día es indispensable, esencial, sobre todo en las diversas comunidades, especialmente en las ciudades más grandes, donde la luz obviamente está presente, es necesaria, y valoramos enormemente la propuesta, como lo hiciéramos también en el seno de la comisión, de generar una mesa permanente con los integrantes de toda esta comisión, pero además con el Ejecutivo, para poder tener una propuesta y avanzar sobre un subsidio a las familias más vulnerables a propósito de la luz eléctrica, que va a estar, digamos, terminada, esperamos, con la constitución de esta mesa en los próximos 30 días para tener su informe final al 31 de diciembre del año en curso. Lo propio respecto de la fórmula más técnica en materia de títulos y otros económicos, que también da cierta certeza, y creemos que hoy día al menos se ha cumplido el objetivo. Por ahí hubiésemos querido avanzar más, pero también valoramos que también, ¿cierto?, ese aporte de los 15 millones de dólares, como señalaba la subsecretaria, que van a ser, ¿cierto?, ya destinados este año para evitar las alzas, incluso del IPC, son bien asumidos. Así que, sin más, quiero darle la palabra entonces al nuestro secretario técnico para proceder a la votación. Vamos a mostrar las indicaciones en la pantalla, las últimas que ha hecho llegar el Ejecutivo, reiterando que todas las indicaciones anteriores han sido retiradas por el Gobierno. Por favor, mostrar las indicaciones para dar lectura ya. Por tanto, solo efectos prácticos, no tenemos la copia de ese documento, ¿no? Lo va a leer solo el secretario. Ya, y lo vamos a exponer entonces para agilizar la votación. Al artículo primero, la indicación 1 para sustituirlo por el siguiente. Artículo primero. Modifícase el decreto con fuerza de ley número 4/2018 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número 1 de Minería de 1982. Ley General de Servicios Eléctricos. En materia de la energía eléctrica, en adelante, Ley General de Servicios Eléctricos en el siguiente sentido. A. Incorpórase a continuación del artículo 202-13 el siguiente artículo 212-14. Artículo 212-14. Fondo de estabilización de tarifas. Créase un fondo de estabilización de tarifas, el cual será administrado por la Tesorería General de la República y cuyo objeto será la estabilización de las tarifas eléctricas para clientes regulados. La inversión de los recursos financieros de este fondo se realizará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 20.128. Los aportes al fondo estarán constituidos por los señalados en el artículo 212-13 y los demás aportes que contemple la ley. Las normas que regulan la operación del Fondo de Estabilización de Tarifas serán establecidas en un reglamento que para dichos efectos dicte el Ministerio de Hacienda, suscrito además por el Ministro de Energía. B. Introdúcese los siguientes incisos nuevos a continuación del inciso quinto del artículo 212-13, pasando el actual inciso sexto a ser el último inciso. Dentro del cargo por servicio público se considerará un pago adicional máximo que tendrá por objeto financiar el Fondo de Estabilización de Tarifas a que se refiere el artículo 212-14 y que será diferenciado por tramos de consumo de acuerdo con los siguientes parámetros. Y usuarios que registren un consumo menor o igual a 350 kW exento de cargo. Y usuarios que registren un consumo mensual mayor a 350 y menor o igual a 500 hasta 0,8 pesos por kilowatt. Y usuarios que registren un consumo mensual mayor a 500 y menor o igual a 1.000 kilowatt hasta 1,8 pesos por kilowatt. Y B, corta, usuarios que registren un consumo mensual superior a 1.000 kilowatt y menor o igual a 5.000 hasta 2,5 pesos por kilowatt. Usuarios que registren un consumo mensual superior a 5.000 kW hasta 2,8 pesos por kilowatt. Los montos máximos de cargos indicados en el inciso anterior serán ajustados por la variación del índice de precio del consumidor con ocasión de la fijación anual a la que se refiere este artículo. Para determinar su cuantía, la Comisión deberá considerar las proyecciones que realiza semestralmente para la fijación tarifaria a la que se refiere el artículo 158 de la ley. Teniendo en cuenta que los recursos a los que se refiere el inciso anterior solo podrán ser utilizados
Solo para estabilizar debería ser bien. Para estabilizar. Ser utilizados para estabilizar las tarifas de los clientes regulados en los términos que señale el reglamento a que se refiere el inciso cuarto del artículo 212-14. Con todo, si el Fondo de Estabilización de Tarifas al que se refiere el artículo 212-14 alcanzara el monto equivalente en pesos de $500 millones de los Estados Unidos de América, se suspenderá el cobro adicional al que se refiere el presente artículo y se reanudará una vez que el fondo disminuya del monto antedicho. Ambas situaciones serán consideradas para efectos de la determinación anual que se realiza para fijar el cargo por servicio público al que se refiere este artículo. Las empresas distribuidoras deberán informar en las cuentas físicas y digitales la aplicación del pago adicional a que hace referencia el inciso sexto de este artículo, señalando expresamente y de forma legible el cargo por servicio según los tramos de consumo que estarán afectos a dicho pago. Respecto de este artículo, el senador Proes pide votar en forma separada la letra B, que son los tramos de pago, que está en la página 2. Un poquito el comparado, por favor. Por favor. Por su intermedio, Presidenta, solo clarificar que la exención para las pymes está incluida en el artículo específico 16 nuevo que se incorpora. Entonces, corresponde votar la letra A, recién expuesta y leída. Sometemos a votación entonces, señor secretario. Senador Proens, respecto a la letra A, perdón, del número 1, letra A. Senador Proens. Aprobado. Senador Durana. Bien, en función de los acuerdos que hemos alcanzado en la comisión, yo en primer lugar quiero agradecer al señor ministro de Minería, fundamentalmente por haber accedido básicamente al beneficio para las micro y pequeñas empresas, y también a la subsecretaria por haber generado esta mesa de negociación. Voto aprobado. Senador Velázquez. Voto a favor mejor. Me anduve medio enredando. Estimada Presidenta, creo que el Ejecutivo ha sido bien sincero desde el comienzo, ha recogido además una buena cantidad de indicaciones. El ministro de Hacienda en su instante dijo, bueno, si comenzamos a entregar los subsidios que nosotros pedíamos, hablaba, si no me equivoco, cerca de 3.200 millones de dólares que había que tener y proyectar. Lo digo porque quisiéramos todos que se entregaran mayores beneficios, no sé si de manera universal, pero sí focalizado y ampliando, y eso implica que el gobierno también debe tener mayores ingresos. Eso es lo primero. Lo segundo es pedirle tanto al ministro de Energía como a la subsecretaria que es importante, ¿cierto?, la garantía que nos den que en ningún caso va a haber espacio alguno para que tengamos por ahí algún vericueto, y casi que digamos como en el modo operandi de lo que pasó con el tema de Metrogas, y después nos enteramos que no hemos visto envuelto en alguna situación de un orden, no probablemente esas proporciones, pero que de verdad uno sigue revisando antecedentes y dice, ¿y cómo ocurren estos espacios cuando los equipos están pensando? Y en eso me parece que hemos acotado al máximo. Por ahí es lo importante señalar en el sentido que el fondo solo para estabilizar las tarifas, o sea, me parece que dentro de lo que podíamos hacer como comisión que usted preside, hemos acotado, ¿cierto?, los espacios para que los beneficios lleguen donde corresponden. Y eso es bueno, porque hoy día somos parte de un gobierno, en quien habla, y nos interesa que los recursos sean bien ocupados y que nos entreguen información, efectivamente, se esté pensando con la mirada política que corresponda, legítima desde el gobierno, pero por supuesto que acá estamos legislando para que cada peso
sea ocupado y no que nos enteremos mañana y después, sobre todo, lo que es parte de estos acuerdos, que había alguna dirección respecto a la política pública. Eso es lo que me parece que hasta este minuto que estamos hoy día conversando y votando me da esa tranquilidad y espero, por supuesto, con el tiempo esto se prolongue. Yo en este caso voto a favor, presidente. Senador Castro, don Juan Luis. Sí, agradecer la buena disposición que ha habido de las tres carteras, Energía, Hacienda y SECPRES, de poder sacar este proyecto adelante con mucho diálogo, con todos los tropiezos y dificultades que en algún minuto incluso nos hicieron plantear la suspensión del trámite hasta tener noticias y avances. Todo eso permitió destrabar y por lo tanto creo que estamos entregando un buen proyecto al país y una buena noticia a los hogares de Chile que están esperando tener no las alzas que iban a venir si no hacíamos nada, sino más bien una contención del gasto en materia de luz eléctrica. Por eso, y acogiendo lo que han dicho mis colegas, voto apruebo. Perdónenme que lo señale con cierto énfasis, senador Durán. Señora Presidenta. Gracias, secretario. Valorar enormemente lo que ha ocurrido en esta comisión. Nosotros desde que iniciamos este periodo legislativo y cada uno de nosotros como integrantes hemos dispuesto estas mesas para generar acuerdos en pro de la ciudadanía, los vecinos y vecinos que no solo la están pasando mal, sino que ven hoy día que hay también una necesidad desde el Estado de una mirada que integre y que equilibre más la fuerza y los recursos a propósito de las necesidades más esenciales que tienen nuestros hogares. Recordemos que este proyecto llegó sin ningún aporte fiscal y creo que hoy día se ha mejorado bastante en una cantidad de recursos que también a juicio nuestro tienen que revisarse, porque cuando queremos tener obviamente un desarrollo no solo energético, sino que también en muchas otras materias que incorpore energías limpias, que abra un espacio y una proyección en donde los combustibles fósiles tienen que ir en retirada, debe haber también un equilibrio económico que vaya y tiende y garantiza aquello. Y creo que eso acá se ha logrado y tal como lo dijimos la semana pasada, hemos conformado esta mesa técnica de manera permanente, donde los temas que vienen a futuro, como el tema del gas y otros, van a estar incorporados, como hoy día se ha cerrado también en el propósito de esta mesa técnica trabajar sobre el avance de un subsidio para las familias y cómo abordan y cómo compensan un gasto que hoy día obviamente es esencial como el de la luz eléctrica. Entonces, creo que es de total sintonía y responsabilidad nuestra seguir trabajando en ese esfuerzo, seguir, siempre los recursos son escasos, como dicen, pero ahí está obviamente también la disposición de la DIPRES, que esperamos sea mayor de aquí a lo que va del año, y ojalá mucho mayor. Y por supuesto el trabajo continuo que hemos tenido permanente tanto del Ministerio de Energía, de la persona de su ministro y por supuesto nuestra subsecretaria Macarena Lobo. Así que sin más, yo apruebo, por supuesto, y a favor de este artículo. En consecuencia, aprobada la letra A. A continuación vamos a votar la letra B, solicitada votación aparte por el senador Proens. Senador Proens, la letra B. Presidenta, yo pedí separación separada acá porque lo dije en las conversaciones durante la mañana, creo que empresas que ya pagaron sus cuentas, volverla a hacer una carga financiera subsidiando el resto, sin que el Estado haya sido capaz de cumplir el rol, porque el rol subsidiario siempre es del Estado. Más aún si el día de hoy nos enteramos, Presidenta, de que el Estado entregó 120.000 pesos a 7,5 millones de familias, lo que equivale a 950 millones de dólares, y no tuvo la misma generosidad para este proyecto. Es por eso, más la extensión del IFE laboral. Entonces, es ahí donde el punto, y yo por lo menos lo he hecho ver y pedí esta votación separada, porque en este caso puntual yo me voy a abstener en este punto. Senador Durana. Bueno, efectivamente, en los puntos de acuerdo que mantuvimos en esta comisión, hay un tema pendiente con los clientes libres. Ellos van a tener que también
pagar esta reposición del cargo público. Y en lo personal, obviamente, los esfuerzos han sido ligados fundamentalmente a los clientes regulados. Me voy a abstener porque el día de mañana creo que tenemos una deuda pendiente con los sectores productivos en general, fundamentalmente las pymes y también algunos servicios que son públicos o empresas de servicio que negocian directamente con las generadoras, y desde esa mirada obviamente que ellos también tienen un reajuste que van a sufrir a partir del año 2023. Por lo tanto, si vemos la situación actual, si vemos la variación de la IPC, obviamente creo que en algún minuto vamos a tener que sentarnos a conversar con respecto a la situación de todas estas empresas y organizaciones que son finalmente las que generan empleo y las que tributan. Aún más estamos a puerta de la próxima reforma tributaria que ya se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, en alguna medida, por lo menos, quiero dejar en la historia de la ley mi abstención para este sector productivo, clientes libres. Senador Velázquez. Gracias, secretario. Yo creo que es bien interesante lo que aquí se plantea. En un momento, a lo mejor la ley lo contempla respecto a los clientes libres, que son considerados hospitales, ¿cierto? Decía el ministro, y probablemente municipios, universidades, diferentes a clientes libres que son empresas también. No sé si lo establece esa ley, pero si no, para que en algún momento cuando se converse, los valores que se le asigna para uno y otro, al privado, que le cobra a uno y otro. Tenganlo muy presente, porque yo creo que hoy día debemos estar a regular pensando en las diferencias que hay, porque suena muy bien el concepto de clientes libres, pero claramente hay algunos que tienen unos volúmenes de ingreso tremenda, las utilidades que declaran a veces no se condicen con lo que uno observa reciben en sus ganancias. Yo en este caso voto a favor de este artículo. Senador Castro. Sí, en la misma línea, yo creo que independiente del abordaje que hagamos en su momento de los clientes libres, no le restemos ningún mérito a lo que aquí se ha logrado y conformado en aras de millones de chilenos y sus hogares y las cuentas de la luz eléctrica que estarían sometidos a pagar de no mediar este proyecto de ley. Ratifico el apruebo, Presidenta. Presidenta. Gracias. Sí, en el mismo sentido, creemos sumamente necesario generar prácticas distintas para soluciones iguales. Los recursos del Estado son siempre escasos y creo que si bien hoy día hay un avance, sí es necesario revisar de pronto también una fórmula que no impacte, obviamente, lo que es la cadena productiva y el desarrollo del país, que de pronto también se va a ver, de cierta manera, afectado. Por tanto, también, obviamente, reconocer que aquí ha habido un avance importante, especialmente para las familias, ¿cierto?, y los hogares, y en ese contexto valoramos el esfuerzo, creemos que tenemos que revisar los mecanismos, los métodos, este mismo proyecto de ley que uno pudiera a lo mejor tener sus apreciaciones, pero que hemos sido capaces de avanzar, y con eso me quedo, y por cierto que entendemos que va a haber un trabajo a futuro y que los vamos a estar consignando y por supuesto coordinando con los ministerios respectivos y por supuesto acá. Así que valorando ese esfuerzo y valorando también lo que hemos logrado por esta mesa técnica, yo voto a favor. Entonces, se ha aprobado la letra E por 3 votos a favor y 2 abstenciones. A continuación, hay una indicación presentada por los senadores Proens y Durana del siguiente tenor. Para incorporar un artículo nuevo, 212-15, con la siguiente redacción. El Fondo de Estabilización de Tarifas, al que se refiere el artículo 212-14, tendrá una vigencia que no podrá exceder al 31 de diciembre de 2032, no pudiendo prorrogarse su funcionamiento más allá de ese periodo. Ofrezco la palabra sobre la indicación al senador Proens y luego al Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Sí, nosotros sostenemos que este fondo no puede terminar siendo un impuesto permanente.
y por lo tanto creemos que debe terminar de acuerdo a lo que se ha presentado el día de hoy, y por lo tanto es el motivo de colocar esta indicación para que la podamos conversar y analizar entre todos quienes integramos esta comisión. Creemos que tenemos que volver a la normalidad antes de octubre del 19, donde no existía absolutamente nada de esto. Y no podemos seguir manteniendo en forma artificial una situación que finalmente va perjudicando a unos en beneficio de otros. Y por eso creo que este fondo tiene que terminar en algún minuto, Presidenta, porque no es normal, o si no, determinen de una vez por todas un impuesto y no nos estemos engañando nosotros mismos. Esa es la finalidad de colocar esta indicación, Presidenta. Gracias. Muy bien, le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre la indicación. No sé si ministro, subsecretaria. Muchas gracias, Presidenta. Por intermedio, solo quería contestar comentar sobre este punto, que el objetivo, obviamente, del Fondo Permanente es tener un mecanismo de estabilización frente a otras eventualidades, para que eso da también la tranquilidad permanente de una seguridad en caso de ser necesario. Algún tipo de estabilización de la cuenta se tiene en los fondos. Es un seguro que, como se comenta en la reducción del monto, el objetivo es que no asegurarnos aquello justo y necesario, pero es un seguro al fin, y eso es la concepción que nosotros tenemos de este fondo permanente para enfrentar cualquier tipo de situación en que sea necesario estabilizar las cuentas. Eso nomás, Presidenta. Muchas gracias. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, este tema fue discutido y parte de lo que se propone como el Ejecutivo justamente para acotar el efecto, digamos, más que el efecto temporal, es la reducción de los 1.000 millones a los 500 millones de dólares para efectos de que una vez cuando se acumula esa cantidad se deja de hacer el recargo y por tanto ese fue, digamos, nosotros abordamos la preocupación planteada por los senadores por una vía distinta, que es más bien mantener, porque nos parece relevante que exista un mecanismo de futuro que permita la estabilización, pero acotando, digamos, y que ese cargo acumulado a los 500 millones deja de cobrarse y así rotativamente, como se explicó su funcionamiento previamente. Secretaría. Señora Presidenta, una última. Sí. Sí, yo encuentro y acepto cuando los fondos son puestos por el Estado, pero cuando son los privados, y cuando digo privado estoy hablando de todo el mundo, de todas las personas que tienen una casa, cuando a un hospital autogestionado le va a subir 5 millones de pesos la cuenta, porque eso es lo que pasa aquí en Valparaíso, ¿ya? Con cargo al presupuesto del hospital, no de salud ni de la dirección de salud, porque cuando son autogestionados dependen de ellos mismos. Encuentro que no corresponde si el Estado no coopera, si el Estado no participa de este fondo. Entonces, acá volvemos a lo que hemos discutido siempre. El fondo lo van a crear los clientes libres, habiendo pagado las cuentas inicialmente, y todo aquello el resto de la sociedad. Y el Estado mira desde lejos. Solo administra una ley. Y eso no nos parece justo de que así sea, y por eso que hemos puesto esta indicación con la finalidad que termine, porque esto fue transitorio, nunca fue permanente. Hoy día la estamos transformando en una nueva ley permanente, y por eso que yo no quiero concurrir a esa ley que nos va a afectar de por vida, porque esto, pues muchos digan que el impuesto al combustible no es un subsidio, lo es sí o sí, más allá que la fórmula de recaudar sea otra, pero una vez que el Estado la destina en un presupuesto a otro objetivo, está subvencionado. Entonces, se subvenciona todo menos la energía, y algo que hemos visto la negativa, al menos el Ejecutivo, de poder, y sé que la chequera no es ni del Ministro de Energía ni de la subsecretaria, lo tengo súper claro, y han tenido la mejor exposición en esto, pero vuelvo a insistir,
950 millones de pesos hoy día destinados a ayudar a la familia y no tuvo la misma sensibilidad el ministro de Hacienda para poder ayudar a esas mismas familias en otro ítem. Y es por eso, Presidenta, que esta indicación yo al menos la voy a votar a favor, independiente que lo que digan los demás. Gracias. Muy bien. No sé si quiere agregar algo la subsecretaria. ¿Qué recomienda? ¿Patrocina la indicación o no? No, como decía, digamos, ratificando por su intermedio, Presidenta, lo que aludí previamente, el Ejecutivo se hace cargo un poco de la preocupación planteada por el senador Proens en el sentido de acotar cuánto es lo que tiene que acumular este fondo, más allá de la vigencia temporal del mismo. Entonces, Señora Presidenta, sí, a lo mejor pudiesen precisar aún más. A ver, si llegara a terminarse ese fondo, ¿cuáles serían las consecuencias? Si antes no existía, efectivamente, ¿en qué complica? Para un poco para saberlo y socializarlo, entenderlo. Sí, en ese sentido, no sé si la DIPRE, quien corresponda, Presidente. Entonces, antes de llamar a votación, vamos a discutir la indicación. En eso estamos. Perfecto. Tiene la palabra, Jorge. Perfecto, por su intermedio, señora Presidenta, responder que efectivamente lo que traemos aquí a discusión de este Congreso es un proyecto de ley que tiene tres componentes. Uno de muy corto plazo, como ya vimos, que hay una posición del Estado de 15.000 millones de dólares para la estabilización de las tarifas en 2022. Hay una propuesta de mediano plazo que tiene que ver con este fondo y el mecanismo que estabiliza las tarifas hasta 2032. Y la propuesta adicional es efectivamente un fondo de largo plazo que, tal como señaló el ministro, estabiliza las tarifas más allá de 2032. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Con la propuesta de los cálculos que se establecen es que con 500 millones de dólares lo que se puede hacer es estabilizar las tarifas por 2 ciclos tarifarios, o sea, por un año. Es decir, que si no hubiera este fondo, en el largo plazo lo que podría suceder es que frente a shocks de incremento de precios, no tendríamos cómo estabilizar las tarifas y tendríamos que volver a discutir un proyecto similar a este u otro en el largo plazo. Entonces, en ese escenario estábamos antes que ocurriera lo que pasó en el 2019. Exacto, exactamente. Sin un fondo. Así funcionábamos. Exactamente, así funcionábamos hasta 2019. Con esto nosotros queremos poner un seguro que establezca... Si en ese momento cuando ocurría alguna situación era el Estado el que tenía que concurrir con los fondos para... O la ley. Y es el mecanismo, perdón, disculpe por su intermedio, señor presidente, señalar que este es el mecanismo tradicional de estabilización de tarifas que utilizan otros tipos de combustibles, como es la benzina u otro. Entonces, eso es lo que se propone, un mecanismo de estabilización a través de los clientes para que los shocks no los impacten de forma tan significativa. Presidenta, solo para dejar claro algo. Yo me alegro que el joven que representa la DIPRE me dé la razón. Porque hoy día el fondo lo están haciendo los privados, las dueñas de casa, los pymes, los empresarios y no el Estado. Históricamente, si esto antes del 19 hubiese pasado, el Estado concurría con subsidios. Esa es la fórmula y es lo que está estipulado en la ley. Pero hoy día me ha quedado claro por parte del Ejecutivo de que somos todos los chilenos que vamos a concurrir a este fondo para que no le suban las tarifas en la casa. El Estado no pone ninguna. Bien, sometemos a votación entonces la indicación. Senador Proens. Por favor. Durana. Sí, voy a justificar mi votación en términos de que, en general, los gobiernos cambian, pero la política pública del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES es estable en el tiempo y, una vez más, una política y un impuesto transitorio se va a transformar en permanente, generando una condición bastante clara en términos de que son los consumidores finales, es la gente de la clase media, son los sectores productivos, que además de tener que enfrentar la nueva reforma tributaria que se viene, obviamente van a estar mucho más exigidos y eso, lamentablemente, daña la capacidad de empleo que es tan importante que se siga generando en nuestro país. En relación a esta indicación, voto a favor. Senador Velázquez. ¿Sabe? Yo tengo mis dudas respecto a lo que mencionó el representante de IPRES. No estoy tan convencido de esto, ¿no? Yo en esta oportunidad secretaria me voy a abstener.
Senador Castro. Bueno, yo creo que en este punto me sorprende un poco que en el clima de acuerdo que hemos trabajado este proyecto, de pronto comprendiendo las posiciones, los puntos de vista, pero estamos hablando en el mundo de la energía aquí de los poderosos. Estamos hablando de los poderosos. Entonces, yo no puedo poner en el mismo lugar lo que aquí se está aprobando con la condición futura que podemos, con la mejor disposición, abordar y regular y dejar las cosas claras, lo que hemos discutido durante toda esta sesión. Por lo tanto, yo comprendo la posición de gobierno y voy a votar en contra de esta iniciativa, que me parece que no solo no cuenta con el apoyo del Ejecutivo, sino que además no está en el ánimo del Ejecutivo ir a malograr o a perjudicar a otro sector. Simplemente ha dicho que lo quiere poner en el tapete en su momento, sin dejar de aprobar este proyecto ni sin tocarlo, que es el efecto beneficioso para la mayoría. Presidenta. Contra. Gracias. Bueno, uno en principio pensaría cómo nos podemos proyectar tanto a 10 años, a propósito del final que se nos propone aquí con lo que dice el senador Provence. Pero sin duda que hay un esfuerzo y téngase presente respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, que hoy día el Ejecutivo se hace cargo, digamos, y que ha sido capaz también de cierta manera, con los esfuerzos que hemos visto, de atenuar, sin perjuicio que se entiende que debe haber un esfuerzo a futuro. Yo, si bien recojo sobre todo la propuesta de generar un subsidio, que yo creo que hay disposición, y hay que ver cómo lo avanzamos en aquello, en donde efectivamente los que hoy día obviamente ven un tremendo impacto en la cuenta de una luz eléctrica, pueden finalmente, terminan siendo siempre los más perjudicados. Creo que en razón de aquello y esa consecuencia es que, por cierto, voto en contra de esta indicación. En contra. Por la afirmativa, 2 votos, por el rechazo, 2 votos, una abstención. La abstención juega de acuerdo al artículo 178 del reglamento y vamos a tener que repetir la votación, instando al señor. ¿2 afirmativas? No. Una abstención no. 2 en contra. 2 en contra y 2 a favor. Y una abstención. Juega el artículo 178, por lo tanto hay que repetir la votación. Sí, bueno, podemos, a no ser que autoricen que intervenga, ya, subsecretaria. Gracias, Presidenta, por su intermedio. No solo aclarar respecto de una afirmación que hizo el senador Provence, por su intermedio, y que ha sido parte del gran trabajo que hicimos en la mesa técnica. Aquí se afirmó que este costo lo van a pagar las dueñas de casa y las pymes. Justamente todo el trabajo que focalizamos en la mesa técnica es para excluir que están exentos, ¿no es cierto?, de este cargo las personas que están hasta 300 kWh, que es el 90% de los clientes regulados, como ha explicitado previamente el Ministro de Energía, y incorporar adicionalmente el tema de las pymes con hasta 1.000 kWh de consumo. Por tanto, más allá de eso, la afirmación en ese sentido quisiera precisar que no estaría afectando a esos, no estarían soportando, digamos, estos cargos porque ellos están exentos. Presidenta, sí, yo solamente quiero recordar que durante todo el proceso de este proyecto yo he dicho que la cadena productiva afecta hasta la última persona de este país. La persona que vende pan, lo va a vender más caro, porque le va a afectar. No en el medidor, sino que en la cadena productiva del país completo. Por eso yo digo que nos afecta a todos y entre todos vamos a pagar este fondo finalmente. Gracias, presidente. Que quisiéramos que los recursos fueran y estuviesen disponibles para que no impactara a nadie, porque evidentemente hay ahí un impacto, pero hoy día nuestra protección y nuestra principal tarea es que las personas, los hogares más vulnerables se vean hoy día aminorados en este costo que significaría el aumento de una tarifa, y si lo logramos aumentar, como me decía la subsecretaria, a los pequeños y medianos, creo que es un esfuerzo mayor del cual obviamente tenemos que actuar en consecuencia. Yo, entonces, sí, senador Duarte, para luego la votación. En función de lo que ha planteado el jefe de estudio de la IPRES, efectivamente nosotros tenemos un proyecto que está a corto plazo, mediano y largo plazo. Pero resulta que a largo plazo es solo el cargo. ¿Me entiende? Porque no es que este proyecto, en función de lo que estamos creando, de los 20 millones de dólares y de este subsidio, que está en el acuerdo, es decir, aquí lo que nosotros estamos proyectando es del 2032, y por lo menos yo quiero que esta votación separada
al menos no solo quede en esta mesa de la comisión, sino que lo definamos como cuerpo colegiado del Senado en la mesa, en la sala. Porque aquí hay el único punto en el que estamos es que si fijamos un tributo, llamémoslo así, un cargo, que lo proyectamos de manera permanente en el tiempo, pero este acuerdo dura solo hasta el 2032. Y por lo menos yo me quiero quedar con la conciencia tranquila de que lo que se negoció en esta mesa de la Comisión de Energía, que fue un gran esfuerzo hecho por el Ejecutivo, por los asesores parlamentarios, por nosotros que hoy día estamos votando, pero esto no se proyecta después del 2032. Lo único que se proyecta después del 2032 es de manera permanente la reposición del cargo público para el Fondo de Estabilización. Eso, presidente. Bien. Repetimos la votación. Se repite la entonces. votación, instando al senador que se ha abstenido que pueda emitir su voto. Senador Proens. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Velázquez. Mantengo la abstención. En contra. Castro. Señora Presidenta. En contra. Ya se ha producido un empate. Por lo tanto, se aplica el artículo 182. Vamos a votar de nuevo en relación al artículo 182. Senador Proens. A favor. Senador Durana. A favor. Senador Velázquez. Mantenemos la abstención. Senador Castro. Presidenta. En contra. La proposición se da por desechada, puesto que se aplica el artículo 182, inciso segundo. ¿Cuál es el artículo primero? Que fue lo primero que hicimos. El empate que se produzca se resolverá como sigue. Producida una votación, esta se repetirá de inmediato, que es el caso. Si nuevamente se produce, se dará la proposición por desechada si se trata de un asunto cuya urgencia venza antes de la sesión siguiente. Esto es el miércoles y la urgencia vence mañana. Por lo tanto, se da por desechado esta indicación. Corresponde en la página 4 del boletín de indicaciones al artículo 2 para sustituir en su inciso tercero el guarismo 1600 por 1800. El artículo sexto, modificar su inciso primero en el siguiente sentido: sustituir las palabras no podrá acceder por corresponderá a, y para sustituir la expresión podrá por deberá. Artículo séptimo, para modificar su inciso segundo en el siguiente sentido: a, reemplazar la frase y deberán ser pagados por cuenta del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional por y deberá ser pagado por la Tesorería General de la República con cargo a los recursos del Fondo de Estabilización de Tarifas creado a través del artículo primero de esta ley. ¿Y les parece? También era algo. Artículo octavo, para modificarlo en el siguiente sentido: intercálese en su inciso segundo entre las expresiones emitirá un y documento de pago la siguiente frase: título de crédito transferible a la orden en adelante. B, sustituyese en su inciso segundo las expresiones en los meses de enero y julio de cada año por la palabra mensualmente durante todos los años. Y C, intercálese en su inciso tercero entre el guarismo 18.045 y el punto final la expresión en lo que correspondiera. ¿Les parece? A favor, entonces, se aprueba la indicación. Artículo 10. Para modificarlo en el siguiente sentido: a, reemplazar la expresión al coordinador por la frase a la Tesorería General de la República, y la B, lo mismo sentido. ¿Parece? Se aprueba. Artículo 16 nuevo, para incluir un nuevo artículo 16, pasando al actual artículo 16 y 17. 16. Exenciones. Estarán exentos de pagar el cargo a que se refiere el inciso sexto del artículo 212-13 de la Ley General de Servicios Eléctricos aquellos clientes que acreditan ser micro y pequeñas empresas de acuerdo con lo establecido en el artículo segundo de la Ley 20.416
y tengan un promedio de consumo mensual en los últimos 12 meses de hasta 1.000 kilowatts. Para impetrar la excepción a que se refiere este artículo, las micro y pequeñas empresas deberán acreditar su condición de tales y el nivel promedio de consumo en la forma, plazo y sujetándose al procedimiento que se establezca mediante resolución exenta de la Comisión Nacional de Energía. Acreditada la procedencia de los requisitos en los términos que establezca la resolución a que se refiere el inciso precedente, la empresa de distribución deberá efectuar del cobro a que se refiere el inciso primero. Dicha exención estará vigente mientras la empresa mantenga los requisitos exigidos en el presente artículo, correspondiéndole a la empresa distribuidora verificarlos en la periodicidad que establezca la resolución de la Comisión Nacional de Energía, pudiendo solicitar la información que dicho instrumento establezca de manera actualizada. La Comisión Nacional de Energía llevará un catastro actualizado semestralmente de las micro y pequeñas empresas que hayan empleado el beneficio en el referido periodo. Artículo primero transitorio. Para sustituirlo por el siguiente. Artículo primero. Dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, el Ministerio de Hacienda deberá dictar el reglamento a que se refiere el artículo primero de esta ley. Sin perjuicio del anterior, los montos recaudados con anterioridad a la dictación del reglamento serán acumulados en una cuenta que dispondrá la Tesorería General de la República para estos efectos y podrán ser utilizados para pagar el saldo final restante de conformidad a las reglas generales establecidas en la presente ley. ¿Le parece? No sé si les parece, votamos por unanimidad. Igual les pediría, no sé si la Secretaría puede ir avanzando para que al mismo tiempo que vaya leyendo lo podamos exponer. Artículo tercero, cuarto, quinto y sexto transitorios nuevos. Para agregar las siguientes disposiciones transitorias nuevas. Artículo tercero. A partir del año 2023 y mientras no se pague la totalidad del saldo final restante del mecanismo de protección al cliente, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo tercero de esta ley, y siempre que se determinen alzas para las tarifas de los clientes regulados en el numeral I, que incorpora el literal B del artículo primero de esta ley, o que de conformidad al artículo 9 se fije un cargo MPC superior a 0 pesos para este tramo de clientes, el ministro de Hacienda realizará aportes anuales de hasta 20 millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente moneda nacional al Fondo de Estabilización de Tarifas del artículo primero de esta ley, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, recursos que complementarán el cargo que establece el literal B del mismo artículo. En el cumplimiento del objeto del fondo, los recursos a que se refiere este artículo solo podrán ser utilizados por objetivos antedichos. Artículo cuarto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, durante el año 2022, el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos expedidos bajo la fórmula por orden del Presidente de la República, efectuará un aporte de hasta 15 millones de dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente moneda nacional, al Fondo de Estabilización de Tarifas creado por el artículo primero de esta ley. Los recursos a que se refiere este artículo deberán ser utilizados para contener alzas que se determinen con ocasión de la fijación tarifaria a que se refiere el artículo 158 de la Ley General de Servicios Eléctricos, para las tarifas de los clientes regulados en el literal I, que incorpora el literal B del artículo primero de esta ley. Artículo quinto. El Ministerio de Energía, de Hacienda y Desarrollo Social y Familia constituirán, junto a las integrantes, debería ser los ministerios. Pero antes de eso, en el artículo cuarto, creo que es anterior, sí, que hace relaciones, o sea, que nosotros habíamos hecho mención expresa a que era efectivamente para impedir el alza a propósito del IPC. Y como dice hasta, entendemos que eso estará incorporado, ¿no? Cuando dice hasta 15 millones de dólares. Sí, Presidenta, tal como está para la redacción. Es decir, que eso sería asumido para el costo que significaría, ¿cierto?, el impuesto o el IPC. Sí. Por su intermedio, Presidenta, la redacción hace referencia a cómo está regulado, digamos, la redacción permanente del artículo primero, pero como se ha explicitado aquí para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, efectivamente, para cubrir lo que en el año 2022 correspondería al incremento del IPC, que era el que tenían que soportar los clientes regulados con consumos inferiores hasta, 350 kWh.
Perdón, Presidenta, por su intermedio, una precisión solamente, que hay un error técnico que dice el Ministro de Hacienda y tiene que ser el Ministerio de Hacienda en el artículo 3º. Entonces se autoriza para que se rectifique por la Secretaría, en donde dice Ministro, deberá decir Ministerio de Hacienda. Sí. No tiene que quedar personalizado en el gran Ministro de Hacienda. Ya, artículo... Para que no nos diga que no estamos habituados a estas temáticas. Nadie va a querer ser ministro de Hacienda. ¿Ministerio de Hacienda entonces? Sí, artículo 5, aquí hay una pequeña modificación formal nomás. Los ministerios de Energía, de Hacienda y Desarrollo Social y Familia constituirán, junto a las y los integrantes de la Comisión de Minería y Energía del Senado, dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la presente ley, una mesa de trabajo que tendrá por objeto evaluar la implementación del beneficio a que se refiere el artículo 3º transitorio, así como otras políticas destinadas a enfrentar la pobreza energética y protección tarifaria eléctrica para los clientes regulados pertenecientes al 40% más vulnerable. La mesa evacuará un informe con plazo máximo del 31 de diciembre de 2022, debiendo ponerlo en conocimiento de las comisiones de Energía y Minería de la Cámara de Diputados y el Senado. Artículo 6. Durante la vigencia del mecanismo de protección, al cliente establecido en el título 2 de la presente ley, los recursos referidos en el artículo 1, literal B, y 3º transitorio, se destinarán en primer lugar a la restitución de los saldos adeudados con ocasión de la ley 21.185 y luego al pago del saldo final restante definido en el artículo 5 de esta ley. Muchas gracias, Presidenta. Solo ratificar los agradecimientos a los integrantes de esta comisión, así como los asesores que han trabajado para que podamos viabilizar el despacho de este proyecto. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Nuevamente por su intermedio, agradecer a todos los que participaron activamente en este proyecto, el buen trabajo para nosotros el comienzo de un proceso de superación de la vulnerabilidad y la pobreza energética. Así que es muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar entonces, sumar los agradecimientos a los asesores, cada uno de los que están acá presentes también, y por supuesto a los senadores Durana, Proens, Velázquez, Juárez Castro. Bueno, sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión y en el entendido que les pido silencio, por favor, en el entendido que esto se verá entonces en la votación el día miércoles en la sala o el día martes en la sala. Por su intermedio, Presidenta, de acuerdo al cronograma que se ha convenido, la idea es que esto pueda ser visto mañana en la Comisión de Hacienda para ser votado en la sala el día martes, para que podamos hacer el tercer trámite el día miércoles y así poder lograr cumplir los objetivos de no elevar las tarifas. Agradecemos los tiempos y a todos ustedes por su asistencia, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Se levanta. Recording stopped.